Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video vamos a estar trabajando con la aplicación de los componentes rectangulares de un vector. Sin más que mencionar, comencemos. Soy Omay y esta es la temática del día de hoy. Antes de comenzar, te invito a que veas nuestro video anterior a este. En él explico toda la base fundamental, toda la parte teórica de qué son los componentes rectangulares, por qué se llaman así y cómo es que llegamos a las fórmulas que normalmente nos enseñan para resolver este tipo de problemas. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, encuentra los componentes rectangulares X y Y de una fuerza de 20 newtons a un ángulo de 30 grados. Es un ejemplo bastante sencillo para ir comprendiendo la aplicación de estos componentes. No tenemos necesariamente qué significa este vector, solamente representa una fuerza de 20 newtons y lo que nos pide es sus componentes rectangulares. Muy bien, si vieron mi video anterior, ya sabemos que cuando hablamos de los componentes rectangulares, es que estamos hablando de las partes que forman a este vector. Este vector tiene un avance con respecto a nuestro eje horizontal o X. Este avance, por ejemplo, sería nuestro componente precisamente en X. Pero además, este vector, al ir subiendo, tiene una elevación. Esa elevación, si nosotros la trazamos, representa nuestro componente en Y, ¿sí? Este avance horizontal es su componente en X y este avance o elevación, mejor dicho, vertical es su componente en Y. Hablamos también de que son componentes rectangulares porque, de forma literal, al trazar estos dos componentes, formamos un ángulo de 90 grados. Y si vemos estos tres lados en uno solo, formamos un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora vamos a nombrar estas partes. Este vector que me está dando el problema de 20 newtons representa una fuerza. Entonces a nuestro vector principal le podemos poner F. A este vector que representa su elevación en Y le podemos poner F de Y, es decir, es su componente en Y. Y a este avance con respecto a X le podemos poner, creo que ya lo sabemos, componente o F en X. Muy bien. Ahora, tenemos que encontrar el valor que representa cada uno de estos componentes. Nuevamente, si vimos el video anterior, ya sabemos que para encontrar el valor de estos dos lados podemos utilizar las funciones trigonométricas. Como conocemos el valor de un lado de este triángulo rectángulo, que en específico es la hipotenusa, y conocemos un ángulo, ya sabemos que para encontrar el valor de los lados faltantes podemos usar las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Muy bien, generalmente cuando hablamos de encontrar los componentes rectangulares, ya tenemos algunas fórmulas predefinidas. Generalmente, si queremos encontrar el valor del componente en X, utilizamos la función de coseno del ángulo. La función coseno del ángulo es hacer una división de nuestro cateto adyacente entre la hipotenusa. Si nosotros sustituimos en esta fórmula con los valores del diagrama, tendríamos algo así. Coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente, es decir, el cateto que forma a ese ángulo agudo junto con la hipotenusa, que es F de X, entre la hipotenusa, que es F. Nosotros conocemos el ángulo y conocemos el vector F. Lo que buscamos es encontrar F de X. Entonces podemos despejar esto para poder encontrar su valor. A F de X le estorba está dividiendo, pasémoslo al otro lado multiplicando, entonces podemos tener F por coseno del ángulo
es igual a f de x. Si lo acomodamos a la forma en la que estamos acostumbrados a ver una función o una fórmula, tendríamos que f de x es igual a f por coseno del ángulo. Esta es la fórmula que generalmente utilizamos para encontrar el componente rectangular, horizontal o x. Utilizando la misma lógica, entonces podemos encontrar también con una función trigonométrica el componente de y. Y generalmente para encontrar el componente en y utilizamos la función seno del ángulo. Recordemos que la función de seno es hacer una razón de comparación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, nuevamente, si usamos los valores de nuestro diagrama, la función seno de nuestro ángulo sería el cateto opuesto, que es el que se encuentra enfrente del ángulo en cuestión con el que estemos trabajando, es decir, f de y sobre la hipotenusa, que sigue siendo f, esa no se mueve. Nuevamente, si despejamos a esta f de y, esta f que está dividiendo pasa multiplicando, tendríamos f por seno del ángulo igual a f de y. Y si la ordenamos a como comúnmente vemos las fórmulas, tendríamos que f de y es igual a f por seno del ángulo. Esta es generalmente la función que utilizamos para encontrar nuestros componentes en y. Muy bien, ahora sí podemos utilizar cada una de nuestras fórmulas para poder encontrar lo que nos está pidiendo el problema. Vamos a encontrar primero el componente en x. Ya dijimos que el componente en x va a ser igual a multiplicar f por coseno del ángulo. Ambos valores ya los conocemos. Entonces, f, nuestro vector f, es de 20. Y esto se va a multiplicar por coseno del ángulo, que en este ejemplo fue de 30 grados. ¿Ok? Primero encontremos cuál es el valor de coseno de 30. Para esto no olviden que vamos a necesitar una calculadora científica. En su calculadora científica van a poner coseno de 30. Ya depende de ustedes, de su profesor, de cómo les pidan, si necesitan nada más 2 decimales, 3 decimales o si van a utilizar todos los decimales. Por ejemplo, yo voy a utilizar ahorita los primeros 3 decimales. Coseno de 30 fue igual a 0.866. Entonces, vamos a multiplicar 20 por 0.866. que resultó 17.32. Entonces tenemos 17.32. Esto sí tiene unidad, representa igual newtons. Estos siguen siendo componentes de fuerza. Perdón, estos siguen siendo vectores de fuerza. Este componente en x representa 17.32 newtons. Antes de continuar, igual habrá algunos profesores o algunos de ustedes que prefieren sacar este resultado de manera directa, multiplicando en su calculadora tal cual 20 por coseno de 30, cerramos paréntesis y damos nuestro resultado, que igual salió 17.32, salió con más decimales. Este resultado sería más exacto, pero ya depende de cómo les hayan pedido a ustedes utilizar la calculadora o conseguir estos resultados. Muy bien, ya tenemos el componente en x. Hacemos exactamente lo mismo para encontrar el componente en y. Ya dijimos que f de y es igual a f por seno del ángulo. Es decir, sustituir f, que sigue siendo 20, por seno del ángulo, que sigue siendo el de 30 grados. ¡Ay, qué feo me quedó esto! Que sigue siendo el de 30 grados, ahí está. Muy bien, primero encontremos el valor de seno de 30. Retomamos otra vez nuestra calculadora. Tenemos seno de 30 grados, que es 0.5. Perfecto. Entonces aquí ponemos 0.5. Y
hacemos nuestra multiplicación, que sería 20 por 0.5, que sería lo mismo, ¿no?, que dividir entre 2. Pero bueno, ahí está, 10. Tenemos 10 newtons. No olvidemos nuestras unidades. Perfecto. Este componente en Y representa 10 newtons. Y listo, con esto ya logramos resolver nuestro problema. Muy bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo, que dice: encuentra los componentes rectangulares de una velocidad de 17 metros sobre segundo a un ángulo de 120 grados. Aquí cambia un poquito la cosa. Podemos observar que nuestro vector ahora se encuentra en este cuadrante de nuestro plano cartesiano y eso va a afectar un poquito nuestros resultados. Ahorita veremos cómo. Antes que nada, vamos con lo primero, que es trazar nuestros componentes rectangulares. Ok, ya sabemos que los componentes rectangulares son encontrar esa elevación de en nuestro eje vertical Y, es decir, nuestro componente en Y nuestro avance del vector, que sería nuestro componente en X. Nombremos a nuestros vectores. Ahora estamos hablando de velocidad. Entonces podemos llamarle vector V. Entonces su componente en Y sería B de Y, componente del vector velocidad en Y B de X, componente en X. Seguimos buscando lo mismo que en el problema anterior, sus componentes rectangulares, sus componentes en X y Y de este vector de aquí. Por consiguiente, vamos a seguir trabajando con nuestras mismas funciones para encontrar el vector en X, que ahora vamos a llamarle B de X, va a ser igual a nuestro vector principal, que en este caso es B, por coseno del ángulo. Y para encontrar el componente en Y, va a ser nuestro vector principal por seno del ángulo. Sí, son las mismas funciones que en el ejemplo anterior. La única diferencia es que en el ejemplo anterior se llamaban vectores de fuerza. Por eso anteriormente teníamos f de x igual a f por coseno del ángulo y f de y igual a f por seno del ángulo. Lo único que cambiamos fue el nombre del vector. Estos eran vector fuerza, estos son vector velocidad. Para resolver este ejercicio tenemos dos posibles caminos. Los dos los voy a realizar y ya decides tú cuál prefieres utilizar. El primero va a ser utilizar tal cual la información como me la está dando este diagrama. A ver, es decir, sustituyamos tal cual en la fórmula. Para encontrar el componente en X va a ser el vector, que en este caso es de 17, por el coseno del ángulo, que así como me lo está dando el problema, es de 120 grados. Muy bien. Encontremos primero el valor de coseno. Recordemos, aquí yo voy a usar mi calculadora. Tenemos coseno de 120, que fue menos 0.5. Ok, así lo vamos a poner, menos 0.5. Hacemos esa multiplicación, 17 por menos 0.5. Me salió menos 8.5. Entonces tenemos menos 8.5. No olvidemos nuestras unidades, hablamos de metros sobre segundo. Oye, espera, ¿pero por qué me salió negativo? ¿Eso es correcto? La respuesta es que sí. ¿Por qué salió negativo? Porque si observamos nuestro diagrama, en este plano cartesiano, el componente en X se encuentra del lado de las menos X. Muy bien, ahora vamos con el componente en Y. El componente en Y, ya dijimos que es igual a B, que sigue siendo 17, por seno del ángulo, que sigue siendo este del problema, 120. Muy bien, vamos a encontrar el valor de seno de 120. Seno de 120
eso no es 120. Resultó 0.866. Aquí vamos a ponerlo, 0.866. Y ahora hay que hacer esa multiplicación. 17 por 0.866, que resultó 14.722 metros sobre segundo. Y utilizando la misma lógica que con el resultado anterior, ¿por qué este nos quedó positivo? Porque si observamos el diagrama, nuestro componente en Y se encuentra del lado del eje Y positivo. Ok. Estos fueron los valores que encontramos utilizando un primer método para resolver esto. Hay otra forma en la que lo pudimos haber resuelto, que es la siguiente. En lugar de utilizar el ángulo que me está dando directamente el problema, que se pasa de los 90 grados, fue haber utilizado el ángulo interno de nuestro triángulo rectángulo. No olvidemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si nosotros utilizamos este ángulo, también pudimos haber encontrado los componentes en X y en Y. Para esto tenemos que encontrar primero el valor de este ángulo. Ya sabemos que todo esto sumaría 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 120 para llegar a 180? Pues sería 60. Este ángulo mide 60 grados. Ese ángulo podemos utilizarlo en estas fórmulas, de la misma manera que en el método anterior. El componente en X va a ser igual al vector, que sigue siendo el de 17, por coseno del ángulo que ahora vamos a utilizar, el del triángulo rectángulo, como en el ejemplo anterior, que es de 60 grados. Encontremos el valor de coseno de 60. Aquí ponemos coseno de 60. Nos salió 0.5. Ahora multipliquemos 17. Era acá en la calculadora. Ahora multipliquemos 17 por 0.5. Y nos sale 8.5 metros sobre segundo. No olvidemos las unidades. Oye, pero ahora ¿por qué nos salió positivo? Porque estamos hablando con respecto a este triángulo rectángulo, ignorando que se encuentra en un plano cartesiano. Cuando tú encuentres los componentes rectangulares de un vector, si este vector se pasa del primer cuadrante, puedes utilizar ese ángulo que te da el problema y los signos se van a poner con respecto al cuadrante en el que se encuentre tu diagrama. Si tú tomas en cuenta más bien el ángulo interno del triángulo rectángulo, tú vas a tener que poner, digamos así, de forma manual el ángulo correspondiente con su componente. Aquí solamente dijimos que sí, este componente mide 8.5. Ahora te toca a ti establecer el signo que debe tener. Como este componente se encuentra del lado de las X negativas, entonces tú le agregas el signo negativo. Listo, ya concuerda esta información con este componente en X. Este componente en X es de menos 8.5 metros sobre segundo. Vamos ahora con Y. Aquí tenemos que para el componente en Y sigue siendo nuestro vector, que es de 17, por seno del ángulo, que ahora estamos utilizando el ángulo interno de nuestro triángulo rectángulo, que es de 60 grados. Encontremos el valor de seno de 60, que fue 0.866. Ahora hagamos esa multiplicación, que de hecho si se fijan ya la tenemos arriba. Va a ser 14.722 metros sobre segundo. ¿Cómo
podemos saber si nuestro ángulo o nuestro signo es correcto? Nuevamente, retomamos nuestro diagrama. Al ver este diagrama, vemos que este componente en Y se encuentra del lado de las Y positivas, entonces se mantiene así. Este componente mide 14.722 metros sobre segundo. ¡Listo! ¿Cuál método vas a utilizar? El que tú prefieras. Siempre recuerda nada más rectificar que los signos se encuentren correctamente con respecto a tu plano cartesiano. Sabemos que en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano, ambos signos, X y Y, son positivos. En el segundo cuadrante del plano cartesiano, el signo en X es negativo, pero Y es positivo. En el tercer cuadrante del plano cartesiano, ambos signos en X y Y son negativos. Y en el último cuadrante, el signo de X es positivo, pero el de Y es negativo.